Reciclado por una cultura ambiental. Los comerciantes aprecian a las orquídeas por su belleza inigualable. Según la especie, la delicadeza de sus pétalos y su coloración se incrementa su valor. Lo mismo sucede con los cactus y las suculentas. Sus formas caprichosas, su resistencia a temperaturas extremas, su alta adaptabilidad a la exposición del sol y con un mínimo de agua, los hace sumamente atractivos. Para quienes desean obtener el mayor provecho económico de estas especies, poco importa si se trata de una flora nativa de la República Mexicana, si es favorable para la investigación científica y mucho menos si estas flores, cactus o suculentas están en la desafortunada lista roja de especies en peligro de extinción. Reciclado por una cultura ambiental. En pleno corazón de la capital convive en perfecta armonía la biodiversidad de la flora mexicana. Aquí extienden sus raíces y dejan sus pétalos libres al viento, las flores de humedales y desiertos, los robles de clima boscoso y los agaves tan distintivos de nuestro paisaje nacional. Es un museo vivo, es el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Quienes habitaron en el Valle de México antes de la llegada de los españoles tuvieron un gusto exquisito para el cultivo, conservación y propagación de la fauna. Según nos cuentan las crónicas, en la Gran Tenochtitlán, las flores gozaban de un lugar privilegiado en los espacios públicos y religiosos. También se valoraba con especial atención a los sitios aledaños, como el Cerro de Chapulín o Chapultepec. Este último sitio fue de la preferencia de los emperadores, como Moctezuma, Xocoyotzin, por sus vertederos de agua. En el transcurso de 5 siglos, con el asentamiento de la corona española, el movimiento de independencia y la lucha por la revolución, el Cerro de Chapultepec sufre cambios de diversa índole. Entre estos, y en fecha reciente, tenemos la instalación de un jardín botánico que resguarda la belleza y riqueza de nuestras áreas naturales. Se decidió hacer este proyecto rescatando un área que estaba ya un poco abandonada, que era el Centro de Convivencia Infantil. Y con esta idea de difundir la riqueza florística del país, sobre todo, se integró este espacio con diferentes zonas, que representan no zonas biográficas del país, sino algunos elementos de la geografía. El Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec se inaugura en este siglo, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una valiosa colección de plantas nativas y extranjeras al suelo del valle. En este espacio se exhiben más de 200 especies de plantas, perfectamente distribuidas según su hábitat y sus cualidades. Reunir tal riqueza y mantenerla en estado óptimo no es tarea nada fácil. Nosotros abrimos el 12 de octubre de 2006, pero previo a esto tuvimos un trabajo de casi 3-4 años en donde, en conjunto con una de las áreas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo una preselección de plantas representativas de inicio del Valle de México, pero de aquí fue creciendo la colección, eran nada más alrededor de 50 especies vegetales y poco a poco se fueron integrando hasta lo que tenemos hoy, una representación de casi 230 especies en las jardineras, más la integración del arbolado. Este arbolado ya estaba en el área y bueno, finalmente son alrededor de otras 50-60 especies, ¿no? Más las casi 100 que están dentro del orquídeo. Este jardín botánico está perfilado para ser un excelente anfitrión de la biodiversidad del Valle de México y del resto de la República. Los objetivos son que en este espacio que está muy accesible en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, pueda venir cualquier persona de forma gratuita y observar y aprender de esta gran diversidad. Y tenemos también plantas que no solo son mexicanas, ¿no? Son de otros países, pero que se han integrado a nuestra cultura. Un jardín botánico, como el de Chapultepec, plantea una serie de retos para quien labora en él. Para lograr que la flora desarrolle su ciclo vital, se recurre a la investigación. Poco a poco nos hemos ido enlazando con las instituciones educativas y de investigación, no solo de la Ciudad de México, sino del Estado de México, Michoacán. Tenemos un estudio con la Facultad de Química de la UNAM, en donde se hicieron algunas pruebas con extractos vegetales de 2 especies de orquídeas para controlar el cáncer de mama y resultaron altamente positivos. Buscamos que de alguna manera el espacio sea utilizado con fines educativos, con fines de investigación y digamos que estamos abiertos a cualquier relación de este tipo. Además de sus propiedades medicinales, el biólogo Martín Aguilar también valora la capacidad de adaptación de especies procedentes de otras latitudes. La intención original era mostrar
la gran variedad vegetal o la biodiversidad vegetal del Valle de México. Pero poco a poco nos dimos cuenta que de alguna forma hay plantas extranjeras que ya se han arraigado mucho en el uso, incluso hasta tradicional mexicano, y tenemos una muestra de algunas de ellas que no son mexicanas, pero que sí tienen un significado culinario, artístico, medicinal dentro de la cultura nacional. El ahuehuete o árbol viejo es una especie silvestre que necesita de zonas húmedas para sobrevivir. Alcanza la asombrosa edad de 1000 años. Su lugar de origen, nuestro país. Es muy importante porque es el árbol nacional y además aquí en Chapultepec tiene un gran significado porque unos de los más viejos del país se encuentran en esta área, que se han identificado que tienen alrededor, el más viejo como 800 años, y que fueron plantados por Nezahualcóyotl y en esta época prehispánica, en donde era lo único que había en el bosque de Chapultepec. Lo demás fue introducido poco a poco a lo largo de los años. Quienes visitan este jardín botánico no pierden la oportunidad para pedir asesoría a los especialistas. Nos transformamos en doctores de plantas los fines de semana porque no falta cualquier persona que nos pregunta que su planta tiene alguna enfermedad, alguna plaga y cómo la controla, ¿no? Tratamos de entrada de orientarlos al uso de productos no agresivos al ambiente. Productos orgánicos, métodos muy caseros que son eficientes a pesar de ser caseros y que no dañan ni al ser humano, ni a las mascotas, ni al ambiente. Una atención especial merecen las plantas expuestas al mercado negro. Estos grupos están legalmente seleccionados por su prohibición de venta. Hay un comercio ilegal muy grande en el país y en el mundo de estas plantas porque son muy llamativas, pero su extracción del medio natural ha hecho que reduzcan su número y su presencia. Incluso se han llegado a extinguir colonias completas de plantas en su ambiente natural. Esta maravillosa especie florece a finales de año, con el cuidado de manos expertas. Estoy a cargo del invernadero desde hace 19 años. Este es un invernadero de orquídeas. Me da mucho gusto que la gente lo venga a conocer, que se dé a conocer, porque es un espacio que tenemos que cuidar año con año, tenemos que cuidar todos los aspectos, circulación, humedad, fertilización. No es necesaria una expedición a la selva o a la montaña. En el corazón de la ciudad florece la biodiversidad nacional. En el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, desde luego no faltan las plantas medicinales, como el epazote que vamos a ver enseguida. Quienes mejor conocen sus propiedades son los propios custodios de este gran museo de la vida. Las plantas en el Jardín Botánico llevan a cabo su ciclo de existencia al aire libre o al resguardo de espacios perfectamente acondicionados, como el invernadero dedicado a las orquídeas. Vamos a encontrar orquídeas silvestres mexicanas, es la idea principal de este invernadero. De ahí tenemos algunos híbridos y tenemos otras orquídeas de otros países. Principalmente vamos a encontrar aquí la Aelia especiosa, la Aelia Ansep. La Aelia Ansep está en peligro de extinción y es la que vamos a encontrar en casi todo el invernadero. Y en octubre, noviembre, cuando es su floración, esto es un espectáculo visual porque entras y ves todas las plantas y las flores color lila, rosita entre blancas. La delicadeza de la orquídea demanda atenciones especiales, tal y como lo hace la bióloga Fabiola Urbán. Nosotros iniciamos un día aquí en el invernadero regando, porque va a depender de la época. Por ejemplo, si es ahorita en época de calor, nosotros llegamos y hacemos un riego profundo al invernadero. Ya después del riego se prenden ventiladores para que se sequen, para evitar los hongos. Después de que procedió el riego de la planta, al día siguiente tiene lugar la fertilización. Nosotros utilizamos fertilizante foliar y se aplica a riego profundo también el fertilizante a todas las plantas. De ahí tenemos también programados días de revisión de plantas para ver plagas. Si en su caso detectamos algún problema de plagas, lo que hacemos es aplicar insecticidas y dependiendo del problema, si es algo local, o sea, de que sea de una sola planta, lo hacemos de manera manual. Como parte del proceso de mantenimiento, a los ejemplares se les clasifica con cédulas en las que se especifican sus características principales. Sabedora de que es el único orquidiario en la Ciudad de México, para la bióloga Fabiola Urbán no existe mayor satisfacción que la salud de los ejemplares.
que no tienes que irte al orquidario de Morelos, no te tienes que ir a Cuernavaca, no tienes que desplazarte. Y entonces eso es lo importante, ¿no? No hay un orquidario en otro lugar. Lo tenemos aquí en el distrito y la gente puede entrar a verlo. Está abierto de lunes a domingo y puede conocer muchas orquídeas. Por supuesto, la salud cabal de las plantas trae consigo el resguardo ante el comercio ilícito o la explotación irracional. Hemos tenido exposiciones, hemos llevado nuestros ejemplares, nos han dado premios de cultivo, que tú lleves tu planta y te saques un listón de primer lugar. Para mí eso refuerza que estoy haciendo bien mis cosas aquí. Yo tengo 19 años aquí, entonces durante todo este tiempo me ha tocado ver cómo van creciendo las plantas, ¿no? Entonces para mí es algo muy importante cuidarlas, saber que yo las puedo salvar, ¿no? Que yo puedo hacer que estas se recuperen. El orquidiario es una sección importante del jardín botánico, como también lo es el área dedicada a las plantas domésticas, tal y como nos detalla el biólogo Martín Aguilar en la continuación de nuestro recorrido. Nuestra variedad de domesticadas está más enfocada al muestrario, por ejemplo, de pastos, que son plantas de la misma familia del maíz, del trigo, del arroz, del centeno. Y mostramos algunos pastos silvestres que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos 4 años que ya llevamos de estar abiertos al público, para que la gente vea cómo pudo haber sido la planta salvaje o silvestre de estos que ahora comemos, como el trigo, y también que vean la gran variedad de grupos que se han ido seleccionando. En el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec se analiza el comportamiento de las plantas ante los efectos del cambio climático. Curiosamente, con esto del cambio climático se nos han vuelto locas las plantas y a veces crecen cuando no tienen que crecer. Entonces tenemos que estarlas dando un manejo todavía más particular, ¿no? Al resguardo, conservación y restauración de las especies se suma la divulgación del alto valor que representan para evitar su exterminio del planeta. Ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en este jardín tenemos numerosos ejemplares de plantas domésticas y de humedal. Después de recorrer a detalle el Jardín Botánico, nos quedamos con la sensación de haber visitado diversas regiones biológicas de la República Mexicana. Esto se debe a la apuesta por darle vida a diferentes ambientes como la zona de los humedales. A esta región pertenecen los ya mencionados ahuehuetes. El humedal se refiere a este ambiente que está afectado o influido por el agua y puede ser totalmente inundado, como pasa en muchos lagos que siempre tienen agua, o seco en alguna temporada del año, como las orillas. Precisamente aquí en este espacio tenemos una de las plantas que consideramos importante, aunque no es de origen nacional, que es el papiro. Aquí en Chapultepec todavía se conservan algunos de los viejos ahuehuetes entre 600 y 800 años que se dice que fueron traídos del área de Xochimilco para plantarse en los jardines de Nezahualcóyotl. Un escenario de suma importancia para el Valle de México es el de los pastizales. Es muy interesante esta denominación porque durante muchos años en la botánica no se consideraron como una vegetación típica o vegetación tipo hasta que fueron estudiados por grandes científicos y técnicos nacionales y se identificaron plantas exclusivas de estos sitios. En todas nuestras altitudes y latitudes podemos encontrar áreas desprovistas de árboles en donde se desarrollan hierbas que forman estos tapetes, que se denominan pastizales, porque la principal familia, combinada con varias especies que se presenta ahí, es de las gramíneas o de los pastos. Desde la época precolombina, los pastizales tienen una alta importancia para la producción nacional. Reflejan su importancia económica por el cultivo de estos pastos más o menos naturales, en donde se queman, se renuevan cada año y sirven para el pastoreo de ganado, que bueno, desde la conquista fue muy importante de todo el ganado que se trajo de Europa y que se fue integrando a las diferentes zonas del país. Otro escenario es el clima árido, de donde se desprenden especies vinculadas estrechamente con nuestra cultura nacional. El más representativo y que se ha hecho muy famoso, sobre todo en las zonas urbanas del país, es el agave azul o el agave del tequila, que ya hasta lo internacionalizamos, la bebida nacional, ¿no? Y dentro de estos tenemos hasta agaves amarillos,
que se usan ornamentalmente, pero que también producen pulque. Y esa es otra de las bebidas que dio sustento a nuestra cultura prehispánica. Las suculentas integran una familia que ha desarrollado múltiples aptitudes para vivir bajo el sol o incluso ante el frío extremo. Nos referimos a las plantas que tienen las hojas carnosas o su tallo carnoso. A eso se refiere lo suculento. No es que sepan ricas, sino que más bien están gorditas porque conservan el agua. Esta característica también la desarrollan a través de su evolución como respuesta a las zonas adversas, de climas adversos, que pueden ser muy secos, muy calientes o por temporadas largas, poca lluvia. Hay un grupo muy interesante en México que se da en las zonas alpinas, o sea, donde hace mucho frío, y bueno, ahí hay disponibilidad de agua, pero la reacción de estas plantas es a conservarse a través de estos mecanismos, conservando por el frío, en contra del frío. Para los árboles existe un espacio exclusivo que se conoce como arboreto. Es el término elegante para decir un bosque. Nos refiramos exclusivamente a la forma de crecimiento arbóreo, que es como se denomina a todos los árboles. En la época actual es muy difícil imaginarnos árboles de 100 metros de altura. Ahora estos árboles que tenemos aquí, sobre todo en Chapultepec, no rebasan los 35, 40 metros cuando mucho, ¿no? Y la variedad que tenemos, la mayoría son plantas introducidas de otros países, como el trueno, que es Japón, desde Japón, pero tenemos árboles importantes como el fresno, que se ha adaptado muy bien a la Ciudad de México. Con los árboles se estudia la resistencia ante los cambios climáticos, la reducción de la humedad y el incremento del calor. Entonces, cuando hacemos las visitas guiadas, le mostramos a los niños, sobre todo, esta sensación de estar bajo la sombra de los árboles y fuera de ellos. Entonces, ahí es donde podemos ver, sobre todo ahora que acabamos de pasar estas ondas de calor tan fuertes, tan impresionantes que no habíamos tenido en otros años, cómo es posible que algo tan frágil, aparentemente, pueda resistir algo que nosotros no soportamos 10 minutos, ¿no? Una insolación tan fuerte. En el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec se llevan a cabo diversas actividades didáctico-pedagógicas para despertar el interés en los niños por la biodiversidad. Esto es extensivo para los jóvenes, las personas maduras y de la tercera edad. En esta isla vegetal que colinda con una vía de alto flujo vehicular, la Avenida Reforma, podemos protegernos bajo la sombra de un ahuehuete, un centinela que nos recuerda la herencia de nuestros antepasados por convivir de manera armónica con la naturaleza. Pues de manera muy práctica podemos enseñarle a la gente que el cultivar un árbol, proteger el árbol de nuestra calle, de nuestro jardín, nos puede dar estos servicios ambientales de los que hemos hablado muchísimo, pero que en esencia no conocemos, porque no hemos aprendido a observar ni a sentirlos. Aquí de repente lo único que oímos son pájaros, ya no oímos Paseo de la Reforma, ya no oímos este ruido, y mucha gente nos hace el favor de visitarnos para leer libros, para tomar su lunch, gente que trabaja en oficinas en los alrededores. Y estos son los servicios ambientales que ofrece el Jardín Botánico y todo el Bosque de Chapultepec en sus 3 secciones a la ciudad. Uno de los parques más grandes de Latinoamérica, pues tendría que estar en una de las ciudades más grandes también de Latinoamérica. Los primeros mexicanos tuvieron la sabiduría y destreza de convivir con su hábitat sin dañarlo, atentos de la salud y reproducción de los árboles frutales, las suculentas, las plantas medicinales o las flores de los lagos. No debemos olvidar este legado, tal y como lo hacen quienes se dedican al resguardo de nuestra biodiversidad, en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Y esto fue todo por hoy, aquí en el programa de Reciclado, por una cultura ambiental. Hasta pronto.
crónicas, en la Gran Tenochtitlán, las flores gozaban de un lugar privilegiado en los espacios públicos y religiosos. También se valoraba con especial atención a los sitios aledaños, como el Cerro de Chapulín o Chapultepec. Este último sitio fue de la preferencia de los emperadores, como Moctezuma Xocoyotzin, por sus vertederos de agua. En el transcurso de 5 siglos, con el asentamiento de la corona española, el movimiento de independencia y la lucha Reciclado. el mayor provecho económico de estas especies, poco importa si se trata de una flora nativa de la República Mexicana, si es favorable para la investigación científica y mucho menos si estas flores, cactus o suculentas están en la desafortunada lista roja de especies en peligro de extinción. Reciclado por una cultura ambiental. En pleno corazón de la capital convive en perfecta armonía la biodiversidad. Por una cultura ambiental. Los comerciantes aprecian a las orquídeas por su belleza inigualable. Según la especie, la delicadeza de sus pétalos y su coloración se incrementa su valor. Lo mismo sucede con los cactus y las suculentas. Sus formas caprichosas, su resistencia a temperaturas extremas, su alta adaptabilidad a la exposición del sol y con un mínimo de agua, los hace sumamente atractivos. Para quienes desean obtener de la flora mexicana, aquí extienden sus raíces y dejan sus pétalos libres al viento, las flores de humedales y desiertos, los robles de clima boscoso y los agaves tan distintivos de nuestro paisaje nacional. Es un museo vivo, es el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Quienes habitaron en el Valle de México antes de la llegada de los españoles tuvieron un gusto exquisito para el cultivo, conservación y propagación de la fauna. Según nos cuentan las